Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez. Decenas de mexicanos salieron a las calles de El Paso, en Texas, para rendir un homenaje a las víctimas del tiroteo registrado este sábado en una cadena de grandes superficies. Elevaron plegarias por los 20 fallecidos y rezaron por la recuperación de los 26 heridos. Manifestaron también su indignación y aseguraron que cada vez son más frecuentes los ataques contra hispanos. 13 de las víctimas fatales tenían nacionalidad mexicana. Y bueno, ahí están las consecuencias. Me informan que esta persona vino exprofesamente de la ciudad de Dallas a realizar este acto vandálico. El sospechoso ingresó a mediodía de este sábado a un supermercado y disparó un rifle de manera indiscriminada. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que son 20 los muertos y 26 los heridos. A las 11 de la mañana, hora local, inició la tragedia. Autoridades recibieron reportes de un tirador activo cerca a un complejo comercial. Mientras los oficiales acudían al lugar, en un supermercado se desarrollaba la pesadilla. Las autoridades acordonaron el sector e iniciaron un operativo para evacuar los almacenes. Tras asegurar la zona, se encontraron con el presunto atacante, quien fue capturado, según reportes, sin poner resistencia. Algunos ciudadanos fueron reportados con heridas de gravedad y trasladados a hospitales cercanos. La condición de varios es crítica. Queremos agradecer a los primeros oficiales por la manera en que abordaron la situación. Pudieron asegurarse de que el tirador no pudiera dañar a más personas. Esto es una tragedia, 20 preciosas vidas perdidas, 26 más heridos. Esto no se olvidará. El presidente Donald Trump envió un mensaje de solidaridad a los afectados. Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Los informes son muy malos, muchos asesinados. Estamos trabajando con las autoridades estatales y locales y la policía. Hablé con el gobernador para prometer el apoyo total del gobierno federal. Dios esté con todos ustedes. Y en redes sociales se fueron compartidos los videos que revelan el pánico que se vivió en la zona comercial. En el almacén, el estruendo de los disparos se sintió con fuerza. Escondidos bajo las estanterías, clientes y empleados sollozaban por la angustia. En las afueras del local, el panorama era desalentador. Los videos que circulan en redes sociales muestran los desesperados llamados de auxilio de los testigos. Un herido, tenemos un herido por aquí, señoras. Las imágenes también permiten ver algunas de las víctimas del tirador. Allí ciudadanos intentan auxiliar a los caídos. Frente a la tienda donde ocurrieron los hechos, el temor también se apoderó de quienes realizaban sus compras en un centro comercial. Cientos de personas fueron evacuadas de ese sitio. Con las manos en alto y atendiendo el vehemente llamado de las autoridades, estos ciudadanos salieron del lugar tras el fatal ataque ocurrido a pocos metros. Atrás quedaron las víctimas y el tirador, capturado por la policía. El intenso operativo de las autoridades en la zona del tiroteo terminó con la captura de un sospechoso. Medios de comunicación locales lo identificaron como Patrick Crusius, un joven de 21 años, oriundo precisamente de Texas. Sí, tenemos una persona detenida. Puedo confirmar que es un hombre blanco de unos 20 años. El presunto autor del tiroteo sería Patrick Crusius. Estas imágenes corresponderían al momento en el que el joven ingresa al supermercado y perpetra la masacre con un rifle. La tienda estaba a tope en el momento en el que iniciaron los disparos. Estimamos los compradores en el Walmart entre 1 y 3 mil con 100 empleados presentes. La temporada escolar está de vuelta y el Walmart estaba lleno. Videos difundidos por redes sociales evidenciarían la captura del presunto tirador. Puedo confirmar que ningún personal de la policía disparó sus armas durante este incidente. A través de su cuenta en Twitter, la cadena de supermercados manifestó su conmoción por la tragedia y expresó su solidaridad con las víctimas. La policía de Texas realiza patrullajes en zonas residenciales en un suburbio de Dallas. Las autoridades se apostaron en una casa que al parecer sería la vivienda del tirador identificado como Patrick Crusius, de 21 años. Los vecinos están conmocionados. El tiroteo es uno de los 8 más mortales en la historia de los Estados Unidos. Nuestra madre trabajó en ese centro comercial por un tiempo, así que es simplemente surrealista. Y luego descubrir que todo esto se relaciona con el tiroteo. Y sabes, a unos cientos metros de distancia está un asesino, cerca de la casa de los niños. Nunca esperé ver agentes del FBI corriendo por nuestro vecindario. Es una locura. Y
Y en menos de 24 horas, otro tiroteo volvió a conmocionar a los estadounidenses, esta vez en Dayton, Ohio. Al menos 9 personas murieron y 26 más resultaron heridas luego de que un hombre armado comenzara a disparar frente a un local nocturno en la madrugada de este domingo. Las autoridades indicaron que el homicida, que llevaba chaleco antibalas, fue abatido a los pocos minutos de haber comenzado el ataque. La alcaldesa de Dayton, Nean Welly, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Los testigos revivieron los momentos de horror. Se escuchaba boom, 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 bastante rápido. Sabías que era un arma grande. Así no suena una pistola. Conmovido, el Papa recordó desde el Vaticano a las víctimas de los 13 tiroteos que golpearon a Estados Unidos en menos de una semana, incluyendo el ejecutado el pasado domingo en California, que dejó 4 muertos. Francisco condenó el aumento de la violencia armada. Queridos hermanos y hermanas, estoy espiritualmente cerca de las víctimas de los episodios de violencia que en estos días han ensangrentado a Texas, California y Ohio en Estados Unidos, golpeando a personas indefensas. Los invito a unirse a mi oración por aquellos que perdieron la vida, por los heridos y sus familias. Intenso dolor en la familia del salvadoreño que murió en custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. En diálogo con la agencia de noticias Reuters, su familia en El Salvador contó que le habían advertido que no viajara a territorio estadounidense. Acompañado de su hija de 8 años, el hombre de 32 cruzó la frontera entre México y la Unión Americana y poco después se fue detenido en El Paso, Texas, a finales del mes de julio, donde murió por problemas cardíacos. Su esposa había planeado reunirse con él. Nuestro sueño era estar juntos allá, los dos, pero diría que yo sola no tengo valor de irme allá. O sea, ya no tengo sueño de irme. Ya no le digo que aquí la vida se hace como se puede. Y aquí también está uno que saber trabajar y luchar para ir adelante. Como le digo, que con una niña no se sufrimos bastante. Se sale adelante todavía con una niña, pero yo de ir allá ya no. Ya no es mi sueño de ir para allá. Y otro caso que conmueve al mundo es el de Lady Pérez, la guatemalteca que aparecía en un video viral rogándole a la Guardia Mexicana que la dejaran cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Los familiares de la mujer solo supieron de ella cuando vieron las imágenes en las que abrazaba a su hijo mientras lloraba con desespero. La migrante aseguró entonces que buscaba ofrecerle un mejor futuro al menor de 6 años. Y cada vez que yo miraba los videos, me partía el alma y yo seguía pidiendo oración por ella y yo decía que primero Dios iba a llegar. Y primero Dios llegó, gracias a Dios, allá la tienen en migración y ya ahorita ya solamente que le avisen a mi hermana que la vaya a recoger y ya ayer, ahora no sé cuándo avisaron que ya había llegado ella, ya estamos felices, ya nos quitó esa preocupación que teníamos. El gobierno de México acaba de abrir un refugio en la fronteriza ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, destinado a albergar a los centroamericanos a la espera de que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Un funcionario del gobierno mexicano dijo que el refugio está vinculado a un acuerdo del 7 de junio pasado entre los dos gobiernos. El compromiso de México sería reducir el número de migrantes que viajan desde América Central a la frontera estadounidense. A cambio, Washington eliminaría las amenazas de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos. Que cualquier inversión que hagamos en un centro como este siempre será menor al costo de tener un arancel a las exportaciones mexicanas. El arancel a las exportaciones devastaría la economía del país y sepultaría la economía de la frontera norte. Mientras tanto, un grupo de migrantes centroamericanos llegó en autobús a la ciudad industrial norteña de Monterrey, después de ser enviados de regreso a México por Estados Unidos para esperar el procesamiento de sus solicitudes de asilo. Más de 15,000 migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos, después de cruzar la frontera común, la mayoría de ellos centroamericanos, han sido enviados de regreso a México para esperar que sus casos sean procesados desde enero bajo una política estadounidense conocida como protocolos de protección migratoria. Bueno, me encaminé hacia Estados Unidos,
Luego los mandaron de los estados otra vez para acá, para México, sin ninguna esperanza y ningún lugar donde tenerlos, sino que los abandonaron acá en la calle, vinieron a tirar nada más. El programa ha sido criticado por los defensores de los migrantes que dicen que podría poner a los migrantes en riesgo al enviarlos por periodos prolongados a vivir en algunas de las ciudades más violentas de México. Sin mencionar que los casos de asilo en Estados Unidos pueden tomar meses o años para decidirse debido a una acumulación masiva de casos en los tribunales de inmigración. Incluso las audiencias pueden tardar meses en programarse. En el año 2016 se registró una de las peores sequías de Centroamérica y que afectó a Guatemala, Honduras y El Salvador. Hoy las autoridades en Estados Unidos advierten sobre los efectos del cambio climático y su impacto además en la migración. En Miami, Paola Serna, nuestra periodista, tiene el reporte. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, algunos consideran que el cambio climático es un multiplicador de amenazas y, por ejemplo, contribuye en los últimos tiempos al aumento de tormentas que causan graves inundaciones y también a las sequías y el intenso calor que se vive en varias partes del planeta. Y aquí en los Estados Unidos varios estudios indican que particularmente los inmigrantes y sobre todo los inmigrantes indocumentados son algunas de las personas que están más expuestas a enfrentar estos cambios extremos que está sufriendo el planeta. Mira, para nuestras comunidades y para el mundo entero el cambio climático es la amenaza más grande que enfrentamos. Nosotros estamos viviendo una crisis ambiental, un deterioro de la calidad de vida en muchas partes del mundo causada por eventos de climas extremos, como son huracanes intensos, como son grandes lluvias, inundaciones, como también son la sequía y los incendios a causa de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones. Este año en particular se han visto temperaturas que han marcado récord y en los últimos 30 años aquí en los Estados Unidos, debido al calor, se ha presentado la mayor cantidad de muertes relacionadas con el clima en el país. Nuestra gente, los inmigrantes particularmente, deben enfrentar estas duras y difíciles condiciones en los trabajos que realizan a nivel nacional. Las consecuencias son muy graves en nuestra salud pública, para nuestras comunidades hispanas sobre todo y latinas. Los aumentos de temperatura tienen grandes impactos, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, en el asma. La polución atmosférica a nivel mundial es responsable de más de 7 millones de muertes al año por polución atmosférica, muchas provocadas por la polución que producen las petroleras y la dependencia que tenemos como humanidad de los combustibles fósiles. Entonces, nuestras comunidades están siendo afectadas en diferentes maneras. Todos estamos siendo afectados, no todos no todos al mismo nivel, pero las comunidades más vulnerables son las comunidades de bajos recursos, las comunidades latinas, las comunidades de color son las que más están siendo afectadas hoy en día, ya sea por las altas temperaturas que están experimentando, por ejemplo, la empleomanía que trabaja a la intemperie, como son nuestros agricultores o las personas que trabajan en construcción, que están siendo expuestos a estas altas temperaturas, o las comunidades que están en comunidades marginales expuestas a polución, ya sea de estas petroleras o de otros lugares donde la degradación ambiental es mucho más prominente. La educación resulta siendo la estrategia más efectiva y es por eso que las organizaciones llevan a cabo diversas campañas enfocadas en los hispanos para que no solo entendamos, sino que actuemos y así logremos evitar que siga aumentando el calentamiento global. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Hasta pronto, Paola. Buena tarde para ti. Y esta que van a ver es la imagen de la semana, la inocencia de decenas de niños que juegan en un sube y baja típico de cualquier parque infantil. Pero esta atracción se encuentra en medio de la frontera entre Estados Unidos y México. El juego no distingue límites y hasta algunos adultos lo disfrutan. Fue creado por profesores de la Universidad de California en Berkeley.
Indignación en México por el tercer asesinato de un periodista esta misma semana. Jorge Celestino Ruiz murió baleado el pasado viernes en el estado de Veracruz, a menos de 24 horas de diferencia de la muerte de su colega Edgar Alberto Nava en el estado de Guerrero. Los periodistas piden mayores medidas de seguridad para su profesión, que refleja uno de los índices con mayores amenazas en el territorio mexicano. En lo corrido del 2019 van 11 periodistas ultimados. Familiares de Jorge Celestino Ruiz claman justicia. Que se capture a los responsables de lacerar al periodismo veracruzano, pero sobre todo a los responsables que dañaron a una familia más. Somos periodistas, pero no dejamos de ser ciudadanos. Al herir, al asesinar a un periodista, terminan lastimando a una familia. El Nuevo Diario, uno de los periódicos más importantes de Nicaragua, cambió su formato de impresión. Pasó de estándar a tabloide. La medida se da, según sus propietarios, porque el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene retenido el papel y la tinta para seguir imprimiendo. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Todas las mañanas Raquel Rivas sale a vender el Nuevo Diario, uno de los periódicos más importantes de Nicaragua. A ella le preocupa quedar sin empleo, ya que al rotativo le queda poca tinta y papel para seguir imprimiendo. Llevo sobre 4 años vender el periódico, el Nuevo Diario. Nos hace falta el trabajo, eso está muy bajo, y no hay materia prima. Necesitamos el Nuevo Diario. La situación que enfrenta el diario se da porque el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene retenida la materia prima del rotativo, explicó a La Voz de América Douglas Carcache, subdirector del periódico. Si en el resto del año a nosotros no nos devuelven el papel y otras materias primas, como la tinta, que nos tienen retenido, obviamente va a llegar un momento en que quizá vamos a tener que dejar de imprimir periódicos y vamos a quedar solamente en lo digital. Para mitigar el impacto, los dueños del Nuevo Diario cambiaron el formato del periódico a una versión más pequeña. Ahora tuvimos que reducir nuestro tamaño estándar, que es el tamaño histórico del periódico, desde hace 39 años, cuando se fundó. Entonces, estamos en un pequeño tamaño, que eso nos afecta también, si lo vemos en términos de espacio, no solamente informativo, también en términos de espacio publicitario. Durante el diálogo entre el gobierno y la oposición, el oficialismo se comprometió a destrabar los insumos. Sin embargo, con la ruptura de la negociación, los acuerdos quedaron en suspenso, según señaló a La Voz de América el funcionario estatal Cairo Amador. Ya hubo una decisión alrededor de esto, una decisión de principio, que van a abordar esto para destrabarlo. Lo que pasa es que ya no hay mesas de negociaciones en estos momentos, ¿verdad? La retención de la materia prima a los 4 periódicos de Nicaragua es calificada por la Sociedad Interamericana de Prensa como una clara violación a la libertad de prensa. Y una salvadoreña se enfrenta a penas de hasta 50 años por acusaciones de aborto. Decenas de mujeres se manifiestan su inconformidad con la legislación de El Salvador, una de las más severas del mundo en cuanto a la interrupción del embarazo. Informe de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. Decenas de mujeres han salido a las calles de El Salvador para protestar contra un caso que conmociona al país. El de Evelyn Hernández, que tras dar a luz a un bebé que nació muerto en un lugar humilde a las afueras de San Salvador, fue posteriormente acusada de abortar y entregada a las autoridades. Yo era una chica que estudiaba antes y fui violada por un hombre y solo les pido que sea justicia y sé que todo va a salir bien. Y yo confío en Dios, primeramente Dios y después en mis abogadas. Después de casi 3 años en prisión, Hernández salió en libertad condicional en febrero de 2019 por irregularidades en la sentencia. En el juicio que se celebra estos días, la Fiscalía podría pedir hasta 50 años de cárcel para la joven. La abogada de Hernández, Elizabeth Deras, tiene todavía que demostrar su inocencia mientras se mantiene optimista por un resultado favorable para la acusada. Porque no hay ningún elemento en el proceso que pueda ayudarnos a determinar que Evelyn, en el caso de Evelyn, hubo dolo, es decir, que ella no tuvo ninguna intención de hacerle daño a su hijo, ¿verdad? También ya la sala ha dicho que se tienen que tomar en cuenta los aspectos físicos y emocionales de ella a la hora de tomar una decisión
sobre si condenarla o absolverla, porque son elementos que en una primera ocasión se obviaron por parte de la jueza que la condenó. Hernández es solo una de las 147 mujeres condenadas entre 2000 y 2014, según informes de asociaciones sociales locales, en un país con las leyes más severas del mundo contra el aborto, incluso cuando la vida de la madre está en peligro. Las duras sentencias no solo han provocado críticas de Naciones Unidas y activistas de derechos humanos, sino que han obligado a muchas mujeres a recurrir a abortos clandestinos, poniendo en riesgo sus vidas. La criminalización de las mujeres por complicaciones obstétricas está asociada a una problemática más amplia por la penalización absoluta del aborto. Y esta es una ley que tiene un sesgo particular. Es el sesgo contra mujeres pobres y jóvenes, que nadie se informa, nadie se entera, ellas no existen y se les condena fácilmente. Y todavía son 16 mujeres las que siguen esperando tras las rejas a que El Salvador les facilite su situación. Incertidumbre en Puerto Rico. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, impugnará la gobernación de Pedro Pierluisi, quien asumió el cargo este viernes tras la renuncia de Ricardo Rosselló. Cruz indicó que este lunes un grupo de abogados presentará un recurso legal en la Corte Suprema contra Pierluisi. Asegura que el abogado de 60 años estaba ocupando el cargo de gobernador de manera ilegal. El político, quien fue confirmado por la Cámara Baja como secretario de Estado, también debe ser ratificado por el Senado el próximo miércoles para poder asumir las funciones como mandatario de la isla. A solicitar un recurso que en latín es quo warranto. Eso lo que quiere decir es que uno está reclamando que una persona está ocupando un puesto sin tener el derecho de ocuparlo. Porque, número uno, hay un imperativo de principio que va mucho más allá de la inmediatez del licenciado Pierluisi. Y figuras como el Colegio de Abogados de Puerto Rico ya han hablado de un secuestro de la Constitución. Y el presidente Evo Morales lidera la intención de voto para las elecciones de octubre. La reciente encuesta realizada por la firma Captura Consulting muestra que el actual mandatario contaría con un apoyo del 38.4%, seguido del exmandatario Carlos Mesa con un 23.6% de apoyo. De mantenerse esta tendencia, habría segunda vuelta. Evo compite con la venia del Tribunal Supremo Electoral, pese a que en 2016 los bolivianos dijeron no a una nueva candidatura del dirigente indígena en poder, o está en el poder desde el año 2006. La crisis política, económica y social que vive Venezuela generó un colapso total de los servicios públicos. Una de las regiones más afectadas es el petrolero estado Zulia, donde sus habitantes viven a oscuras por la falta de electricidad y combustible. En Caracas, la capital venezolana, está nuestro periodista Oliver Fernández con el reporte. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes. Sin duda, el estado Zulia es el más afectado por la crisis eléctrica. La electricidad en la entidad es un lujo. Prácticamente viven en la oscuridad. Las condiciones en las que el pueblo del Zulia se desenvuelve son sencillamente las mismas condiciones que vivía el Estado en el siglo XVII. Y alguien pudiera pensar que es una exageración, y no lo es. Es un estado donde estamos sometidos a un racionamiento eléctrico diario entre 12 y 16 horas. A la catástrofe eléctrica se le suma la inseguridad. Una ciudad oscura no puede ser segura. Tampoco hay gasolina. Donde el tema de la inseguridad por el narcotráfico, el cobro de vacunas, la guerrilla, el AMPA común, nos tiene absolutamente agobiados. Un zuliano tiene que madrugar e irse a las 3, 4 de la mañana, esperar entre 5 y 6 horas para que le surtan 30 litros de gasolina, es decir, medio tanque de combustible. La capital de Venezuela ha estado más protegida en cuanto a los servicios públicos. El problema es pagarlos, es que los sueldos no alcanzan ni para comer. Hacemos algo mejor que nos alcance para al menos a las necesidades básicas, pero ese sueldo que devengamos ni siquiera un día de comida. Así de sencillito. Creo que nos merecemos un sueldo digno. Así de sencillo. Los ciudadanos se sienten aislados. La conexión a internet es precaria. Comunicarse con sus familiares en el exterior no es una tarea fácil. Mala, o sea, no hay mucha conexión, pues. La casa sí es un poco difícil. ¿Cómo hacen?
¿Cómo es lento? Coméntanos un poquito. Es lento. No, bueno, yo por lo menos mi Wi-Fi lo reinicio, lo apago, en eso estoy. Otro de los servicios públicos que ha colapsado es el metro de Caracas. Más de 1 millón de personas se ven afectados para trasladarse a sus trabajos, a sus hogares o a los colegios. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias. En la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela, sigue la expectativa por el operario que estaría en territorio venezolano y de quien no se tiene información. El gobierno colombiano investiga una presunta incursión de guardias venezolanos. En este lugar es donde se encontraba Jorge Iván Cetina, un operario de una trituradora realizando sus labores de extracción de material de arrastre en el río Táchira, cuando fue abordado al parecer por integrantes de las fuerzas militares venezolanas, quienes cruzaron a territorio colombiano y se lo llevaron junto con una máquina retroexcavadora. Una vez se tiene la información, se da aviso a Cancillería y a Migración Colombia ante la situación de la inmovilización de una retroexcavadora y la aprehensión de su operario. Las autoridades colombianas se desplazaron hasta el lugar, cerca al puente Francisco de Paula Santander, para tratar de establecer lo ocurrido con el ciudadano colombiano. Es muy delgada la línea fronteriza, donde es difícil por los sistemas electrónicos saber de qué lado de la frontera se está. Los familiares del operario se habrían ingresado hasta Ureña, en el estado Táchira, para llevarle alimentos al mismo. Aún no se conoce cuándo será retornado a Colombia. Hubo comunicación con la Guardia Bolivariana, con el Ejército Bolivariano y la familia de la persona aprehendida, quienes manifiestan que está sin inconveniente. Con éxito terminó en Cartagena, Colombia, el Women Economic Forum, donde participaron más de 800 mujeres de 18 países para generar un ecosistema de inclusión para el crecimiento y desarrollo de los países de la región. En la clausura, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, habló sobre el papel que debe jugar la mujer en la sociedad y sobre el proceso de paz también en Colombia. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, fue una de las invitadas durante la clausura del Women Economic Forum que se realizó en Cartagena. Se refirió sobre la importancia de fortalecer la implementación de los acuerdos de paz, demostrando los logros alcanzados para contrarrestar la impunidad. Media vez que se permita la impunidad, es muy difícil que se pueda lograr el respeto absoluto a un proceso de paz. En medio del foro envió un mensaje a las mujeres para que sean protagonistas del desarrollo y la economía. Si hay alguien que se para y levanta a la juventud y la gente para que defiendan sus derechos, son las mujeres, y por eso son más vulneradas. La Nobel de Paz se refirió sobre la situación de Venezuela, pero dijo que de ninguna manera se debe pensar en mediar con una intervención militar. Lo que no podemos permitir hoy es la intervención abusiva de otros poderes, de otros países, solo porque quieren prevalecer un contexto político de crisis. Rigoberta Menchú hizo un llamado al gobierno para trabajar en la prevención de los asesinatos de líderes sociales. Y un colombiano se convirtió en héroe en la comunidad donde vive, en Maryland, Estados Unidos. Julián Bustos, un fotógrafo bogotano, sacó su dron para ayudar en la búsqueda de un padre de familia de 44 años. Gracias a su solidaridad y el manejo también que hace de su dispositivo, hallaron al hombre desaparecido en una zona boscosa y pudieron salvarle la vida. Un mensaje en una red social despertó la solidaridad de Julián Bustos, un fotógrafo bogotano que vive en Maryland, Estados Unidos, hace 17 años. Es cuestión de quizás solo unos minutos que uno puede ayudar y puede cambiarle la vida a mucha gente, ¿no? Jason Mavi, un padre de familia de 44 años, llevaba 5 días desaparecido y su familia estaba por perder la esperanza de hallarlo. Apenas vi eso, lo que hice fue ir a cargar las baterías. Me tocó esperar un rato para poder salir y llegué. Bueno, me fui apenas pude a donde los coordinadores de la búsqueda. Ya en la zona de la búsqueda, el colombiano voló su dron en una zona aledaña a un río en Ellicott City. No fue en realidad mucho tiempo, que pasó menos de 3 minutos para que encontrara a la persona que estaban buscando. Ahora, para sus vecinos, Julián es un héroe. Dios te pone en el lugar correcto, en el momento correcto.
31 personas murieron luego del volcamiento de 13 transbordadores en el sur de Filipinas. Los funcionarios de la Guardia Costera confirmaron este domingo que los fuertes vientos ocasionaron la emergencia. La Agencia Local de Desastres y la Cruz Roja trabajaron en la rápida recuperación de los cuerpos que cayeron al mar. El pasado sábado se registró una situación similar que fue atribuida a los chubascos repentinos en la zona. 3 muertos y 13 desaparecidos dejaron las torrenciales inundaciones registradas en Vietnam. El tifón Uipa generó también fuertes lluvias y deslizamientos al norte del país asiático este fin de semana. El primer ministro hizo un llamado a las autoridades de la zona afectada por el fenómeno meteorológico para que se adopten medidas que garanticen la integridad de los pobladores. En Hong Kong, manifestantes enmascarados arrojaron este domingo piedras, palos y huevos a una estación de policía. Así consiguieron romper varias ventanas. La ciudad autónoma está sumida en una ola de manifestaciones desde hace más de 9 semanas por un polémico proyecto de ley de extradición a China. Este lunes, organizaciones civiles anunciaron una huelga general. Cortes de energía en Indonesia afectaron la movilidad, el comercio y también a los hogares. Este fin de semana, la Compañía Estatal de Electricidad informó que la interrupción del fluido eléctrico que fue ocasionada por una falla en la transferencia de energía de este a oeste. Reportes indican que los cortes afectaron a la mayoría de las áreas de la capital, Yakarta. La primera dama de Siria confirmó que derrotó el cáncer de mama. En una entrevista con la televisión estatal, Asma al-Assad afirmó que está totalmente sana luego de recibir tratamiento de quimioterapia en un hospital militar en Siria. La mujer, de 44 años, afirmó que su familia y su esposo, Bashar al-Assad, estuvieron siempre en los momentos más difíciles de su proceso. El nuevo primer ministro del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, es conocido por sus políticas ultranacionalistas. Sin embargo, pocos saben de sus raíces turcas, y es que los residentes de un pequeño pueblo en Turquía ven al británico, que defiende la salida de Londres de la Unión Europea, como uno de los suyos. Informe de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Bastante lejos de Westminster se encuentra la casa donde nació el tatarabuelo de Boris Johnson hace más de 200 años. Ahora los residentes de la pequeña aldea turca de Calfat tienen la esperanza de que Johnson vuelva para conocer a sus parientes lejanos. Boris es mi primo. Queremos que venga y visite sus tierras ancestrales, que nos conozca y nos honre. Los habitantes han acogido con satisfacción que Johnson se haya convertido en primer ministro. Estamos muy contentos de la victoria de Boris. Nos reunimos aquí y lo celebramos frente a mi oficina. Le aplaudimos. El exalcalde de Calfat conoció a Johnson en su visita a Turquía como ministro británico de Exteriores en 2016. Le recibieron con los brazos abiertos, pese a que Johnson afirmó en su campaña por el Brexit que millones de turcos invadirían el Reino Unido si ingresaban en la Unión Europea. Tuvo que argumentar así a nivel político para conseguir una ventaja política. Lo sabe usted igual que nosotros, y también lo saben todos los políticos y la gente de su país. Y el exalcalde Mustafa Val también es un político astuto. Para que nuestro pueblo pueda avanzar, nos gustaría beneficiarnos de gente como Boris Johnson. Bajo su mandato nos gustaría recibir inversiones para nuestro pueblo. Pero con o sin inversiones, aquí en Calfat están muy orgullosos de que uno de ellos es ahora el que manda en el Reino Unido. Frankie Zapata, mejor conocido como el soldado volador, logró cruzar el Canal de la Mancha a bordo de su tabla voladora. El inventor francés despegó desde una playa francesa y recorrió los 35 kilómetros que separan las costas de Francia y Reino Unido a unos 160 kilómetros por hora. La hazaña la logró en 20 minutos. Esta era la segunda vez que lo intentaba. El 25 de julio fracasó, cayó al agua a la hora de repostar. Y un leopardo hembra de Arabia dio a luz a 2 cachorros. La noticia es muy importante para la preservación del animal, que se encuentra en grave riesgo de extinción. En febrero de este año se inauguró una reserva natural para esta especie.
Así ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es @NTN24 y todas las noticias están en nuestra web www.ntn24.com.